10:27 de la mañana. Vamos a cambiar radicalmente el tema. Presentamos a nuestra invitada, es Liliana Calderón, especialista en temas de lavado de activos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás, María? Gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema del lavado de activos se habla mucho últimamente, quizá un poco ligado a la política, pero ahora queremos preguntarle en relación a estas corporaciones religiosas, ¿no es cierto? Porque llamó mucho la atención, por ejemplo, en el Perú, la adquisición del Coliseo Divos por 6 millones. Aquí se indica o se habla de agua viva. Hay una denuncia en el 2011 importante por Pare de Sufrir, que también nos hace estar muy pendiente de estas corporaciones religiosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de ellas? Porque tienen un régimen tributario especial. Sí, así es. Yo creo que el tema empieza por señalar que tienen un régimen tributario especial. ¿A qué se refiere ese régimen? Que ellos tienen la obligación de declarar los ingresos, pero no pagan impuesto a la renta. Entonces, al tener ese beneficio, te imaginarás que la proyección de ingresos en el año o incluso en el número de años en el que ya tienen conformadas esas iglesias es bastante grande, ¿no? Y eso obviamente les permite realizar negocios como este, por ejemplo, ¿no? De adquirir, imagínate el Coliseo por 6 millones. La pregunta que uno se hace, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde compran tantas propiedades? ¿O tienen tanto patrimonio, digamos, doctora? Si ellos viven supuestamente de los diezmos. Claro. ¿No? Ahora, tienes por un lado, digamos, el poco control que puede existir sobre el impuesto que se pague o se deje de pagar, pero también tienes el otro lado, y el otro lado es cuál es el origen de ese dinero, de dónde provienen esas donaciones. Entiendo yo, doctora, ¿no?, que para poder determinar, por ejemplo, un delito de lavado de dinero, lo que se analiza es la procedencia del dinero, la procedencia de la fuente de financiamiento, quiénes legalmente lo financian y en realidad de dónde sale la plata. Exacto, porque además no solo tienes a los fieles, o en todo caso miembros de la congregación religiosa que mensualmente estén obligados a dar el ¿Cuánto? diezmo. 10%. Claro, sino que además puedes tener donaciones de ONGs, de empresas o de otros, o tener otras fuentes de ingreso que realmente no las conocemos porque no están en la obligación de darlas a conocer. Bueno, pero eso depende o va de la mano, digamos, esta situación de que ellos tienen este régimen post-tributario especial, ¿no? Así es. Entonces todo eso da cabida a que puedan ser fácilmente penetrados por el delito. La denuncia de Jaime Antesana, ¿no?, que es una persona pues experta en lo que es narcotráfico, el tema de terrorismo, señala que hay que estar muy atentos porque podrían servir estas corporaciones, ¿no es cierto?, estas agrupaciones o corporaciones que incluso apoyan campañas políticas muchas veces como un negocio de fachada para lavar dinero. Exacto, ¿no? Ahí viene el otro cuestionamiento, porque como tienen poco control por parte del Estado, hay poca fiscalización, ¿no es cierto?, porque no están en la obligación de pagar impuesto a la renta, entonces se facilita que puedan ser empresas o corporaciones fachada para contribuir con el lavado de activos. Por lo pronto, aquí en el Perú, ¿quiénes están bajo la lupa o han despertado la sospecha? Bueno, tengo conocimiento que ya la SUNAT inició una fiscalización a alguna de estas iglesias, justamente por los ingresos o por las compras de las propiedades que han realizado en los últimos años. Ahora, ¿son iglesias? Bueno, digamos que han nacido con esa denominación. Con un fin religioso, digamos, exacto, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Porque se supone que como no tienen un fin lucrativo, entonces tienen un régimen diferente, pero igual vemos que pueden ser pasibles de eso, ¿no? Y ya lo vemos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con Pare de Sufrir y todo el cuestionamiento. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Esta denuncia salió a la luz, ¿no es cierto? Y la indagación en el Perú viene también a colación de esta denuncia por lavado de dinero contra el pastor Edir Macedo, ¿no?, fundador de la congregación Pare de Sufrir, pero además hubo aquí otros líderes religiosos al descubierto de inmensas sumas de dinero que les genera este culto. Es un negocio. Así es, y además también se puede prestar a cuestionamientos que muchos de estos líderes religiosos hayan o estén ocupando cargos como, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Congresistas, y que además... ¿Y quiénes han financiado esas campañas, por ejemplo, de aquellos pastores que están en el Congreso? No estamos mencionando a ninguno en especial. No. Sino simplemente planteamos algunas interrogantes, ¿no? Exacto, además también podríamos pensar que justamente son las iglesias las que están financiando su campaña. Pero además, teniendo estos líderes religiosos en el Congreso, sabemos que van a propiciar seguramente, ¿no?, Agua Viva, por ejemplo, en el Perú, que es, entiendo, ha participado, ha apoyado campañas de Keiko Fujimori, apoya mucho el indulto también al exmandatario, es acérrimo seguidor y financista de lo que es con mis hijos no te metas. O sea, hay un tema de que soy religioso y tengo mi feligresía y tengo mi doctrina, pero en realidad
agarra otros temas. Exacto, el fin que tengo es otro, ¿no? Y además pareciera ser que cierran el círculo, ¿no? Porque tienes a la congregación religiosa, que es la que les proporciona el dinero que es utilizado para campañas políticas, para poder ingresar al Congreso y luego, finalmente, luchar por sus intereses. Obviamente aquí eso no tiene nada que partidarios. ver con un tema de credo. No, por supuesto Para que nada. no. Por Ojo. supuesto que no. No estamos cuestionando eso. ¿Qué sino va a que hacer en estamos todo caso la cuestionando dirección, no es cierto, de la Policía Nacional de Lavado de Activos? Que entiendo está siguiendo ya una ruta. Sí, así es, ¿no? Entiendo que lo que están haciendo ahora es investigar un poco esa compra, porque La del Coliseo de Ivo, 6 millones de dólares. ¿No? Y lo curioso de esta compra es que ha sido transferida varias veces a diferentes personas que aparentemente son miembros de la misma congregación o tienen algún nexo comercial o pertenecen a una misma ONG. Y que hacemos la corrección, es el Coliseo Amauta, ¿no? Exacto, Así el es. Coliseo Amauta. El perdón. Coliseo Amauta, sí. Pero hay una pareja, ¿no es cierto? Hay personas ahí verdaderamente sindicadas o podemos incluso mencionarlos, porque en realidad uno se pregunta cómo es que de los diezmos puedes lograr reunir este monto para la compra del Coliseo Amauta por 6 millones de dólares y además que hay otros bienes, ¿no? Exacto. En Lima, en provincia. Exacto, y lo que nos hace presumir que por el contrario reciben aportes o donaciones de empresas, organizaciones, ONGs, etcétera. Si un peruano y común que y no silvestre está justifica. obligado a declarar todo lo que recibe, lo que tiene, ¿por qué estas congregaciones no? Sí, lamentablemente, como te decía María de Jesús, este régimen especial hace que se filtren muchas de esos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en Brasil, por ejemplo? ¿No es cierto? Productos religiosos para un mercado 7. Ahí estamos hablando de 7.000 millones de dólares anuales, según se ha explicado por parte de información que viene de Brasil. Ya, digamos que aquí en el Perú hay más. Agua Viva es una de ellas, pero hay varias congregaciones religiosas, ¿no? Y que como decíamos al inicio, o sea, no dudamos per se de ninguna de ellas, ni mucho menos del credo, ni de los fieles, ¿no? Pero definitivamente tienen que ser fiscalizadas para evitar oficialmente digamos que su financiamiento son los diezmos, nada más. Oficialmente. Pero pueden recibir donaciones. Exacto, pueden recibir, sí, pero esas donaciones también tendrían que ser fiscalizadas. ¿A qué temas hay que estar atentos, que deberían de llamar la atención de las autoridades? Para empezar, esta compra extraña de bienes a precios bastante altos, ¿no? Porque además no se lograría justificar cuál es el origen de ese dinero para comprar esas propiedades, ¿no? Bueno, el tema está en investigación, exacto, ¿no es cierto? O sea pero todo lo que pueda servir de fachada para temas de lavado de activos hay que estar... Las autoridades. ¿Qué instancias tienen que estar notificadas? La Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, son los primeros en descubrir estas alertas. Y ya la SUNAT, tengo entendido que ha indicado que estas operaciones por lo menos calificarían como sospechosas a nivel administrativo. Entonces entiendo que a medida que avanza la investigación se logrará determinar si además de esa infracción administrativa existiría o no la posibilidad de la comisión del delito de lavado de activos. Claro, ahora aquí lo que también ha llamado la atención es que en el caso de Agua Viva es bastante la diferencia entre esta congregación y algunas otras que además fueron fundadas con anterioridad. Exacto. Y que no, digamos, no sabemos si de repente se oculta o no, pero no se muestra este enriquecimiento o esta gran cantidad de patrimonio. No, definitivamente no es algo que ocurre en todas las congregaciones, sino que vemos que son casos muy puntuales, casos específicos que sí merecen la pena que las autoridades puedan investigar, ¿no? Claro, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional es que detecta que los líderes de Agua Viva registran este llamativo incremento patrimonial. Así ¿no? es. ¿Qué delitos? Bueno, ahí tenemos en principio el delito de lavado de activos y por otro lado podríamos incluso hablar de una defraudación tributaria. Es lo que yo hasta el momento me atrevería un poco a señalar. Defraudación tributaria. Pero podrían decir la ley me ampara. Exacto, pero podríamos ver qué otras aristas tiene ese supuesto, ¿no? Y, en fin, el lavado de activos es tan amplio que permitiría incluso hablar de cualquier tipo de delito. Claro. Y no se restringe, como decíamos ya, estas congregaciones muchas veces al tema de la prédica. No, en absoluto, ¿no? Ya estamos hablando de congregaciones que incluso tienen mucho desarrollo comercial en productos, ¿no es cierto? Como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que hay incluso... Pero pare de sufrir, es algo mundialmente consumido, exacto, digamos, ya ¿no? tenemos incluso hasta canales de televisión, señales en radio, entonces estamos hablando Van ya copando. Exacto, estamos hablando ya de todo una claro, pero es caldo de comercial. cultivo, pues, si no tienes la fiscalización adecuada, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, un llamado acá a las autoridades, a las leyes, el Congreso,
¿no? En fin, ¿qué nos puede decir Sí. usted, doctora? Bueno, lo que quería también comentarte es que casualmente el día de hoy estos días se está reuniendo, se está realizando un plenario justamente para marcar las pautas y los criterios con relación al lavado de activos, ¿no? Yo creo que es importante estar atentos a esto para saber qué cosa definen las máximas plenario instancias a cargo de quién? judiciales de la Corte Suprema, ¿no? Porque se van a definir criterios importantes Bueno, que lo hemos van a visto marcar ayer, una ¿no? pauta. Sí, ¿no? así es. Están en nuestro país procuradores, fiscales, precisamente Exacto. viendo el tema del lavado de Sí, activos. y están justamente... Pero no sería necesario, como han señalado, ya es estandarizar criterios, ¿no? Exacto, eso sí es importante. Le ¿no? digo esto porque además la justicia de un país a otro país, cómo, digamos, condensan una posición o tratamos de estandarizar los criterios. No, exacto, porque... La justicia acá funciona de una forma, en Panamá de otra y así... No, o incluso, A ¿no? nivel de El entendimiento. cambio, o de repente los criterios contradictorios o las sentencias contradictorias pueden marcar pautas diferentes en la investigación. Entonces, si ya se va a determinar ahora criterios claros, establecidos, eso le va a permitir, por ejemplo, a los fiscales o a la policía tener un criterio único en la investigación y luego también a los jueces al momento de sentenciar, ¿no? Claro que sí. Bien, doctora, gracias por explicarnos y mucha atención, mucho ojo. Las autoridades, la SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Nacional viene trabajando en la Unidad de Lavado de Activos y, por supuesto, las leyes que salen del Congreso. Gracias. Bien, gracias a nuestra invitada Liliana Calderón, especialista en temas de lavado de activos. Nos vamos ahora en vivo, 10:39 de la mañana, en Jesús María. ¿Quién se encuentra? Ahí está Manuel Igreda con todos los detalles de los Juegos Deportivos Escolares. Manuel.